De la tarde y estamos conectados vía Zoom con el analista político Iván García, con quien vamos a seguir abordando la situación del presidente de la República, Pedro Castillo, además, por supuesto, de otros temas de coyuntura. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Quiero empezar preguntándote por este tiempo que el presidente Pedro Castillo lleva en silencio. Ya son 105 días en los que el presidente de la República simplemente no habla con la prensa. Y en este contexto, me darás la razón, es mucho más importante que nunca que el mandatario pues nos dé algún tipo de explicación a los peruanos, sobre todo a raíz de esta transcripción que se hizo pública la semana pasada. En efecto, Paco, más de 100 días en los que el presidente se mantiene en silencio, en el mutismo absoluto frente a los requerimientos de la prensa, y evidentemente la apertura de la investigación fiscal sobre él desde el despacho del fiscal de la Nación amerita, exige, creo yo, que el presidente emita lo antes posible un pronunciamiento, un deslinde claro con el contenido del audio que hemos conocido en días pasados y que compromete seriamente a su exministro paisano Juan Silva. Es increíble que al cabo de tantos días el presidente no haya emitido o pronunciado una sola palabra condenando a quien fuera su ministro en Transportes y Comunicaciones. Creo que ese silencio simple y llanamente compromete aún más al presidente desde una perspectiva de sospecha que siguen avanzando en la medida en que evidentemente no haya un pronunciamiento desde la Presidencia de la República con relación a hechos tan graves como los que hemos conocido, ¿no? Así es, Iván, y en ese sentido, ¿cómo ves la estrategia de la defensa técnica del presidente de la República buscando anular precisamente esta investigación impulsada por el Ministerio Público, por el fiscal de la Nación? Ya se descartó la nulidad y lo que ha anunciado el doctor Benji Espinosa, abogado defensor del presidente Pedro Castillo, es que van a recurrir al Poder Judicial para el control de tutela. En efecto, Paco, hemos escuchado en estos días a la defensa de Pedro Castillo señalar que van a tratar de anular la investigación dispuesta desde el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y creo que obviamente el objetivo es solamente uno, sacar al presidente de esta investigación fiscal que lo compromete legítimamente, o sea, lo compromete desde su condición de presidente de la República y le genera, sin lugar a dudas, un golpe a su legitimidad política como mandatario del país. En ese sentido, pues, el objetivo creo que es claro y evidentemente, como también se ha conocido en las últimas horas, la intención es que quede sin efecto la citación que para el día lunes 13 próximo tiene el presidente de la República precisamente con Pablo Sánchez en su condición de fiscal de la Nación para absolver una serie de interrogantes respecto del audio que hemos escuchado, ¿no? Claro, y ahora, precisamente este afán de la defensa de Pedro Castillo y del mismo presidente Pedro Castillo de evitar a todas luces la investigación pareciera decir mucho más de lo que dice realmente, ¿no? ¿Por qué el presidente de la República no quiere ser investigado? Más allá de los argumentos constitucionales o legales que hayan presentado, sería saludable escuchar al presidente de la República dar sus versiones frente a tan graves hechos. Creo que es, Paco, un asunto que requiere, como ya he dicho, desde la Presidencia de la República, explicaciones y deslindes claros, contundentes y tajantes frente a todos estos hechos que tienen que ver no solamente con el audio, sino también con otras líneas de investigación que finalmente han generado la hipótesis fiscal de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que compromete, obviamente, según las declaraciones de colaboradores eficaces, según los audios, según documentos y según una serie de indicios, evidencias documentales que se han presentado al mismísimo Pedro Castillo. En ese sentido, me parece que el país está a la espera hasta el día de hoy de explicaciones y deslindes claros de parte de Pedro Castillo, algo que sin duda no ha ocurrido, pese a que ya esto ha
ha alcanzado a la esfera pública desde hace varios días, cuando menos desde la semana pasada tenemos conocimiento al revés y al derecho con muchísimos detalles sobre lo que este audio entre Samir Villaverde y Juan Silva contiene, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que veo yo es a un Pedro Castillo caminando por la cuerda floja de las próximas revelaciones fiscales, acaso con un nuevo audio o más, como advierten algunas fuentes, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo y de las evidencias y de la aparente no relación que existe entre quienes están siendo investigados, continúan los discursos políticos bastante agitados. Ayer hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros defender acaloradamente al presidente de la República, Pedro Castillo, con algunos argumentos que resultan, por decirlo menos, sorprendentes, ¿no? Hablar de una persecución política a nivel fiscal ya resulta un poco delirante, ¿no? Con el respeto, por supuesto, a las opiniones del presidente del Consejo de Ministros. Bueno, todo el discurso desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, sea a través de Aníbal Torres o del ministro de Justicia, Félix Chero, es en buena cuenta una huida hacia adelante frente a los destapes y revelaciones fiscales que estamos conociendo. Creo que lo que hemos visto en las últimas horas no es sino el discurso desde la victimización y desde la queja. Incluso Pedro Castillo, a través de su cuenta Instagram, hace 24 o 48 horas, emitió un pronunciamiento, un mensaje por el cual hablaba de investigaciones o denuncias fiscales que manchan honras familiares y personales sin ninguna prueba. Evidentemente, es claro que el discurso desde la victimización es nuevamente empleado para tratar de hacerle frente a lo que es este cúmulo de evidencias y de indicios que cada día van apareciendo y que vamos conociendo todos los peruanos. Y mira, dice esto Pedro Castillo, y a contramano o a contracorriente de lo que señala Pedro Castillo desde esta cuenta de Instagram, ¿no? El canciller Landa, sin embargo, reclama, ¿no es cierto?, una investigación de la corrupción, venga de donde venga. Evidentemente hay pues ya voces disonantes, incluso dentro del Ejecutivo. Cabe incluso preguntarse qué hace el canciller Landa ahí cuando se pronuncia de una manera que va en dirección diametralmente opuesta a la que Pedro Castillo emite a través de una cuenta en redes sociales, señalando de que las denuncias son falsas, de que están dirigidas a manchar honras personales y familiares, que no hay prueba alguna. Paco, evidentemente estamos ante un ejecutivo que está más en un plan de huida hacia adelante frente a este cúmulo de denuncias que hemos conocido y que seguramente seguiremos conociendo en los próximos días, ¿no? Así es. Finalmente, Iván, quería preguntarte por la posición de la oposición, valga un poco la redundancia, porque en la otra orilla las cosas tampoco van nada bien. Han aparecido una serie de audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que la ponen en una situación complicada en medio de esta crisis política que también pues golpea al legislativo, que se pelea con el Ejecutivo esta desaprobación popular, ¿no? Reforzando más esta idea de que se vayan todos. En efecto, Paco, hemos escuchado los audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que evidentemente traslucen un contenido desatinado, fuera de lugar, con relación a la coyuntura política, sea la actual o la de tiempo pasado. En ese sentido, evidentemente, hay pues una lectura pobre, ¿no?, de lo que es la función parlamentaria, más aún cuando se es presidenta del Congreso, y ciertamente también una lectura muy pobre de lo que es el quehacer político frente a situaciones complejas como las que estamos viviendo, no de ahora, desde hace varios meses. Ahora, evidentemente, los audios le sirven también al Ejecutivo para elaborar este discurso, ¿no es cierto?, de victimización, de que hay un plan mediático, fiscal, judicial, político, contra el presidente Castillo, que pasa por la vacancia. Mira, todo esto que hemos escuchado a Aníbal Torres y de otros voceros del Ejecutivo a propósito de los audios María del Carmen Alba, no es sino pues una expresión de el discurso
sobre algo que ya es evidente, que es un lugar común. Claro que hay, obviamente, una intención por vacar a Pedro Castillo. Lo hemos visto ya en 2 oportunidades y las 2 veces el trance, ¿no es cierto?, de vacancia fracasó. Decir que hay un plan en ese sentido es como decir que mañana el día tendrá 24 horas. Quizás el único elemento nuevo, delicado o grave que hay en el segundo audio de la señora Alba es relativo a las Fuerzas Armadas. Pero evidentemente ahí tendremos que ver exactamente pues si esto no ha pasado de una frase al desgaire, como se dice, o tiene un correlato o una trastienda más complicada. Eso evidentemente tendría que ser investigado y tendría que ser sometido a un escrutinio para aquilatar o determinar qué exactamente contiene esa frase. Pero más allá de eso, evidentemente, los audios de la presidenta del Congreso, como ya he dicho, expresan pues la poca pericia política que habita también en el recinto parlamentario frente a un momento complicado, complejo, turbulento, inestable y el largo etcétera que todos conocemos. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Te invitamos, por supuesto, para otra oportunidad y continuar conversando sobre la coyuntura política de nuestro país. Vamos a continuar